Bienvenidos al módulo de Finanzas Corporativas en esta semana 3, con el tema de Administración de Riesgos y Variaciones del Tipo de Cambio. El tema de la semana 3 tiene que ver con la administración de riesgos y con las variaciones del tipo de cambio. Es muy importante porque vamos a ver cómo el riesgo, por supuesto, se ve o está afectando a la rentabilidad de los proyectos, y las variaciones del tipo de cambio también nos pueden causar utilidades o pérdidas de tipo de cambio, tanto en las acciones como en los bonos o como en todos los procesos de importación y exportación. Como metas tenemos el medir el riesgo financiero de su proyecto de investigación y determinar la manera en que las variaciones en el tipo de cambio lo podrían afectar. Recuerden que por el simple hecho de estar realizando un proyecto de investigación tienen costos y tienen costos financieros. Hay que medir el riesgo de este proyecto y también si influyen en el desempeño del mismo, en los costos, las variaciones en el tipo de cambio. Las actividades a realizar son dos. La primera actividad consiste en la participación de un foro con el tema la administración de riesgos. Esta actividad tiene una puntuación de 6 puntos y tiene como fecha límite de participación el próximo miércoles hasta antes de la medianoche. Recuerden que su participación es muy importante como una reflexión del tema. Verifiquen las instrucciones correspondientes. La segunda actividad consiste en el desarrollo de un reporte con miras a integrarlo en su proyecto de investigación, concerniente a determinar la forma en cómo las variaciones del tipo de cambio en su país afectan a los precios del mercado y por lo tanto a las empresas. Esta actividad tiene una puntuación de 10 puntos y tiene como fecha límite de entrega el próximo miércoles hasta antes de la medianoche. Hay que verificar las instrucciones correspondientes. Dentro de la administración de riesgos tenemos esta cita de este autor, Podi, de 1998. La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa porque incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. Existen fundamentalmente dos objetivos en este tema de administración de riesgos. El primero es identificar los diferentes tipos de riesgo que pueden afectar la operación y o los resultados esperados de una entidad o inversión. Y su función es determinar el nivel de tolerancia o aversión al riesgo. El otro objetivo es medir y controlar el riesgo no sistemático, mediante la instrumentación de técnicas y herramientas, políticas e implementación de procesos. En este sentido se tienen 4 funciones: la determinación del capital para cubrir un riesgo, el monitoreo y control de riesgos, el garantizar los rendimientos sobre capital a los accionistas y el identificar las alternativas para reasignar el capital y mejorar los rendimientos. Existen diferentes tipos de riesgos. Tenemos el riesgo de mercado, que se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros o volatilidades, y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. El riesgo de crédito, que se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. El riesgo de la liquidez, que se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas ya realizadas. El riesgo operacional, que se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, faltas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. Existe el riesgo legal, que se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. El riesgo de la transacción, asociado con la transacción individual denominada en moneda extranjera, importaciones, exportaciones, capital extranjero y préstamos. El riesgo de traducción, que surge de la traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda de la empresa matriz para objeto de reportes financieros. El riesgo económico, asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a movimientos de tipo de cambio. Existe también la identificación del riesgo, que es determinar cuáles son las exposiciones más importantes al riesgo en la unidad de análisis.
La evaluación del riesgo se refiere a la cuantificación de los costos asociados a riesgos que ya han sido identificados. La selección de métodos de la administración del riesgo depende de la postura que se quiera tomar. Evitar el riesgo, es decir, no exponerse a un riesgo determinado. Prevención y control de pérdidas, que son las medidas tendientes a disminuir la probabilidad o gravedad de las pérdidas. La retención del riesgo, que es absorber el riesgo y cubrir las pérdidas con los propios recursos. Y finalmente la transferencia del riesgo, que consiste en trasladar el riesgo a otros, ya sea vendiendo el activo riesgoso o comprando una póliza de seguros. La implementación se refiere a poner en práctica la decisión tomada, y el repaso son las decisiones que deben de evaluarse y revisar periódicamente. En cuanto al método de transferencia del riesgo en su dimensión, tenemos la protección o cobertura, que es cuando la acción tendiente a reducir la exposición a una pérdida lo obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia. El aseguramiento significa pagar una prima, el precio del seguro, para evitar pérdidas. Y la diversificación significa mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en vez de concentrar toda la inversión en uno solo. En lo que concierne a las variaciones en el tipo de cambio, una disminución en el tipo de cambio hace que una unidad de la otra moneda pueda comprar menos pesos y por lo tanto menos productos, lo que disminuye las exportaciones. Por otro lado, permite a las naciones comprar una divisa extranjera con menos pesos, lo que abarata los precios de las importaciones. Y esto es muy delicado, porque si exportamos menos e importamos más, pues las reservas internacionales irán disminuyendo hasta poner a la nación en un predicamento. Un tipo de cambio elevado permite un mayor nivel de exportaciones, lo cual es cierto, pero solo en algunos productos. En su mayoría los bienes que se exportan utilizan materias primas o bienes semiterminados que primero deben ser importados con un valor mayor, por lo que hará que su precio de exportación sea también mayor. El tema entonces es, en primer lugar, ¿cuál es la política nacional con respecto al tipo de cambio? En segundo lugar, ¿cuáles son los instrumentos con los que se cuenta en cada país para hacerle frente a estas volatilidades y que afecten lo menos posible al mercado, como pueden ser coberturas de todo tipo? En conclusión, el riesgo financiero es un factor a considerar en todo tipo de proyecto. Por supuesto, debemos de considerar todos los aspectos que a nuestro juicio puedan implicar riesgos, mas sin embargo también debemos de ponderar las posibilidades que estos se presenten. Si consideramos todo el tiempo todos los riesgos y tratamos de cubrirnos ante todos, resultaría tan caro que cualquier proyecto se tornaría inviable. Por otro lado, las variaciones en el tipo de cambio pueden jugar, en el corto plazo, a favor o en contra de las empresas, dependiendo de si su giro es de exportación o importación. Pero a largo plazo, dependiendo de la solidez y situación de la economía nacional, estas variaciones pueden impactar positiva o negativamente a todo el mercado, por lo que es necesario prever lo que pueda suceder en el mercado cambiario y tomar providencias al respecto. En la próxima semana trataremos los temas de cocientes financieros, proformas y presupuesto.